Muy buenos días, mis amadas hermanas. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Agradecida del Señor siempre, 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 por la misericordia que nos permite, por la misericordia que nos guarda, por la misericordia que nos acompaña, porque el hecho de poder abrir nuestros ojos a un nuevo día, a un nuevo amanecer, es un milagro de Dios y ese milagro queremos compartirlo en el día de hoy. Agradecidas también del Señor por su inmensa misericordia, por este grupo tan maravilloso en el cual día a día estamos aprendiendo, día a día el Señor nos permite aprender cada día más de su gracia y de su misericordia. Amén. En esta hora vamos a estar orando, vamos a darle gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos da de estar delante de su presencia. Amén. Amado Dios, en esta hora agradecida estoy, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Agradecida, Padre amado, por el aire que respiro, Señor, por cada árbol, por cada animalito, Señor, por cada ave que vuela. Agradecida realmente, Señor, de las maravillas que día a día tú nos permites ver y conocer, Señor. En esta hora, Padre amado, pongo delante de ti cada una de mis hermanas, mi Rey hermoso, para que sea usted obrando de una manera sobrenatural, Señor, para que sea usted, Señor, teniendo el control de cada una de las palabras que salen de mi boca, Señor. En esta hora, Padre mío, me reconcilio contigo. Reconozco, Señor, que necesito cada día más de ti, Señor. Necesito que me enseñes, mi Rey hermoso, a cómo llevar mis pensamientos cautivos bajo tu obediencia. Necesito que me enseñes a escuchar, Padre amado. Necesito que me enseñes a cómo hablar, Dios mío, porque así realmente voy a dar a conocer tu palabra, Señor, porque realmente por mi testimonio muchos, Señor, serán agradecidos de tu presencia, Señor. En esta hora, Padre, bendigo, Señor, a todos los creadores de este grupo de Saeta Holy, Señor. Bendigo, Señor, en esta hora a cada una de mis hermanas. Te pido, mi buen Dios, que sea usted derramando sabiduría y entendimiento bajo su presencia, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amadas hermanas. En esta mañana, quiero compartir con ustedes una hermosa historia. La semana pasada estuvimos hablando sobre Sara, la esposa de Abraham, y en esta mañana también quiero compartir la vida de otra mujer. Quiero que estudiemos la vida de Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿Por qué Rahab fue tan influyente? ¿Por qué los hechos que ella hizo fue tan influyente, fue tan importante que a Dios se le plació que se escribiera de ella en la Biblia? Podemos ver la historia de Rahab en el libro de Josué a partir del capítulo 6, cuando habla sobre la toma de Jericó, cuando habla sobre cómo Dios hizo con su poder y con su mano fuerte que el pueblo de Israel pasara y atravesara por Jericó. Entonces vamos a hablar de Rahab, una mujer que fue redimida, una mujer que halló gracia a los ojos de Dios por su fe y el carácter y la misericordia por aquellos que Dios había enviado a ese lugar. La historia de Rahab es una historia de fe, de gracia y de redención. Ella vivía en Jericó, que fue como le decía ahorita, fue una de las primeras ciudades conquistadas por el pueblo de Israel, con la intervención divina, obviamente, porque sabemos de que Dios es el que pelea y fue el que peleó por Israel y es el que pelea también por nosotros. Lo impresionante de Jericó en ese tiempo eran sus murallas. ¿Por qué? Porque eran unas murallas fuertes, eran unas murallas altas y obviamente este pueblo se sentía muy seguro. Ellos decían, nadie va a poder contra nosotros porque tenemos el poder de estas murallas que realmente eran impresionantes. El pueblo de Israel tenía que atravesar para poder entrar a esta ciudad, tenía que pasar por en medio de estas murallas. Así que Josué envió 2 espías disfrazados a esta ciudad para evaluar este terreno y luego planear una estrategia de ataque. Así que ellos entraron a la ciudad en busca de un alojamiento y llegaron a la casa de Rahab. Ella los recibe y se dan cuenta, ella nota y ve que son hebreos. Poco después llegan a su casa, a la casa de Rahab, llegan
soldados de Jericó, pero ella, en vez de entregar a estos dos hombres hebreos, ella decide esconderlos. Ella los saca a la terraza y los esconde. Y luego despista a los oficiales. Cuando estos oficiales se van de su casa, ella sube a la terraza y le revela información a estos dos hombres. Dice que los del pueblo estaban temblando y estaban atemorizados porque ellos habían escuchado de la soberanía de Dios, que ellos reconocían de que Dios era un Dios fuerte, de que ellos habían escuchado sobre lo grande y poderoso que era el Dios de Israel. De modo que esta mujer pide misericordia. Esta mujer pide misericordia y estos dos hombres aceptan, pero con una condición, de que debía guardar el secreto y colgar, un cordón de grana rojo en la ventana, para que ellos puedan proteger a Rahab y a su familia. Para Rahab y esta familia que ella tenía allí en su casa, ese cordón de grana significaba la esperanza de su salvación. Nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo es ese cordón de rana, es ese cordón de grana. Nuestro Dios es el Dios de la esperanza y de la misericordia y del amor. Y estamos cargados con problemas y desánimos. Jesús nos extiende ese cordón de grana en nuestra vida. Muchas veces nosotros estamos cargadas con tantas cosas. Estamos cargadas de la iglesia, estamos cargadas del hogar, estamos cargadas de los niños, estamos cargadas incluso de nuestro empleo. Mas, sin embargo, Dios, en su misericordia, suelta ese cordón de grana para recordarnos que nuestra fortaleza y nuestra esperanza está puesta en Dios, está puesta en Jesús, está puesta en el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Poco después de este tiempo, de toda esta historia que les vengo contando, Dios irrumpe el camino del Jordán. Como les decía hace rato, Dios hace pasar el pueblo por el Jordán. Detiene las aguas del Jordán. Dios manda primeramente a que avance el arca del pacto y se coloque en el medio del Jordán para que el pueblo pueda ser guiado por la presencia de Dios. Vean lo importante que es este paso del Jordán. El pueblo no sabía dónde tenía que ir, no sabía por dónde tenía que avanzar, sino que Dios le da instrucciones exactas y le dice: el arca que lleva la presencia de Dios, que es la presencia de Dios en ese tiempo, tenía que ir delante del pueblo, tenía que ir al frente. ¿Por qué? Porque el pueblo no sabía por dónde tenía que andar, el pueblo no sabía por dónde tenía que caminar porque nunca había estado en ese lugar. Ellos no conocían ese lugar, no conocían el terreno. Muchas veces sucede así con nosotros. Andamos caminando por lugares donde no sabemos, andamos caminando por terrenos donde no conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Detente, ora, pide la dirección del Espíritu Santo, que la presencia de Dios vaya adelante, que la presencia de Dios vaya que sea el que nos guíe al camino donde no conocemos, por un camino donde nunca hemos andado, porque así le decía el pueblo, le decía Josué, al pueblo. El arca va a ir delante, la presencia de Dios va a ir delante, para que ustedes conozcan cuál es el camino que deben andar. Volviendo otra vez a la historia de Rahab, el pueblo de Israel marcha y llega al frente de Jericó. Y Dios le da una estrategia específica a Josué y le dice: tienen que dar vueltas y tienen que dar vueltas. Entonces Josué, siguiendo las órdenes de Dios, hizo esto. Pero ¿qué sucedió el séptimo día? En la séptima vuelta que le dieron a la ciudad. ¿Qué sucedió? Los soldados se detuvieron en seco. Y dice la Biblia que comenzaron a gritar. Comenzaron a gritar con voz tan fuerte que Dios hizo temblar, hizo derrumbar las murallas de Jericó. Esas murallas que eran altas,
que para ellos era segura, esas murallas que muchas veces nosotros creemos que no vamos a poder derribar, pero ciertamente nosotros con nuestro poder, con nuestra fuerza humana no vamos a poder derribar esas murallas, pero el poder de Dios sí lo hace. Y nosotros le servimos a ese Dios. Ese mismo Dios que derribó esas murallas es el mismo Dios que nosotros hoy le servimos. Pero aquí pasa algo sumamente interesante. Al asentarse, al acabarse, al dispersarse esa nube de humo, un pedazo de esa muralla quedó en pie. Era la casa de Rahab. Dios reconoció la fe de Rahab y la recompensó por ello. Al igual que el pueblo de Israel, el cual acogió a Rahab y a toda su familia, ella luego se casó con Salmón, dice la Biblia, y juntos engendraron a Booz, que terminó siendo el esposo de Ruth y bisabuelo de David. Lo que puso a Rahab, una mujer denigrada y juzgada por una sociedad, en una línea descendiente de nuestro amado Señor Jesús. La historia de Rahab nos demuestra que nadie es insignificante a la vida de Dios. Él nos ve a todos y lee nuestros corazones. Y cuando descubre una chispa de fe en nuestra vida, como lo había en el corazón de Rahab, Él se llena de alegría. ¿Cómo era el carácter de Rahab? Rahab era una prostituta, pertenecía a un pueblo idólatra y pagano, pero también fue una mujer salvada por la gracia de Dios, que no hace acepción de persona. Y cuando ella escuchó hablar del Dios de Israel, renunció a todo. Ella renunció a su país, ella renunció a su nacionalidad, ella reconoció a Jehová como único Dios verdadero y se unió con el pueblo de Israel para ser partícipe de la promesa de la tierra prometida. Rahab tenía una cualidad increíble, es que era una mujer temerosa de Dios. Ella sabía que los relatos que había escuchado sobre las plagas de Egipto, sobre el mar partido en dos y mucho más que Dios había hecho con Israel en el desierto. Por eso el temor aumentó y su fe no disminuyó. Y ella creyó realmente en Dios. Incluso, antes de ver con sus propios ojos el río Jordán dividido en dos y ella poder ver cómo las murallas de esa ciudad tan bien protegida caían, ella fue una mujer inteligente, con una fe activa, fue hospitalaria, ella escondió a esos dos espías y poniendo obviamente su vida y la vida de su familia en peligro. Pero sin duda alguna, Rahab se caracterizó por la redención que obtuvo de Dios. Me parece increíble la forma en que Dios la restauró, la forma en que pasó de ser una ramera humillada, una ramera tenida en poco, a ser una mujer libre y redimida, una mujer limpia. Sin duda, Rahab es un ejemplo para que en medio de nuestros errores que hayamos, o esos errores que cometimos en el pasado, la gracia y la misericordia de Dios siempre es más grande. ¿Cómo podemos aprender de la historia de Rahab? ¿O qué debemos aprender de esta historia? La vida de Rahab es una muestra de fe, una mujer que fue valiente, temerosa de Dios y con una fe enorme. Rahab es prueba de que nuestro pasado no tiene por qué determinar nuestro futuro. Por su fe y la gracia de Dios sobre nuestra vida y sobre la vida de ella pudo habitar con un pueblo que fue ese pueblo de Dios, ese pueblo adquirido por Dios, ese pueblo que recibió las promesas de Dios y no vivió con un pueblo que murió. O sea, ella determinó en su vida de que ella no iba a vivir más en Jericó, de que ella iba a creer lo que Dios había hecho, ella iba a creer lo que Dios iba a hacer.
Podemos también resaltar que la salvación es un regalo de Dios. No importa cuán grande haya sido nuestro pecado, la obra de Cristo en la cruz para darnos salvación es mucho más grande. Es mucho más grande. Rahab no fue redimida por haber escondido a los espías. No se ganó el favor de Dios por eso. Aunque actuó con fe, eso no fue lo que la salvó. La Biblia nos enseña que Dios por su gracia y por su misericordia incluyó a Rahab en sus planes, porque vio en ella la fe y creyó en que Dios era el que estaba peleando por Israel. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Eso lo dice Efesios 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9. Rahab es un recordatorio de lo que nos dice el autor de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Ella creyó y Él le recompensó a un punto tal que hoy tú y yo seguimos hablando de Rahab. Rahab fue una mujer que realmente creyó en Dios, creyó que Dios iba a hacer grandes cosas con el pueblo de Israel. Por eso en esta mañana, mi amada hermana, no importa cómo hayamos vivido, no importa lo que hayamos hecho, no importa. Lo que importa realmente es la misericordia de Dios, el amor de Dios. Lo que importa realmente es que no es por lo que tú y yo hagamos, no. Es por la misericordia de Dios, es por la fe en Dios. Creer que aunque no lo veamos, aunque no sea visible a nuestros ojos, creer que Él existe, creer que Él es galardonador de nosotros, de nuestras vidas, creer que es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos, familiares, están en las manos de Dios. No debemos olvidar que por muy altas que sean las murallas, Dios puede derribarla y tiene el poder para hacerlo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que este día sea de bendición para tu vida y que este fin de semana la gracia y la misericordia de Dios te arrope donde quiera que tú estés. Dios te bendiga y Dios te guarde.